Eh, bueno, bienvenidos, ¿cierto? Hoy día lo que vamos a hacer, primero, ¿cierto? Vamos a hacer algunos ejercicios que quedaron pendientes, ¿sí? De la guía. Y después el tiempo que nos quede, ¿cierto? Vamos a ver el caso de cuando hay que agrupar, ¿cierto? Los datos en una tabla, como la que teníamos, ¿cierto? Pero esta vez con intervalos, ¿sí? Entonces, para que vean cuál es la diferencia de cuando nos entregan una tabla sin intervalos o una tabla con intervalos, ¿ya? Porque la tabla que trabajamos la sesión anterior, esa tabla de frecuencias que fuimos haciendo no tenía intervalo, tenía un valor específico, íbamos viendo ya cuánto era de la cantidad de asignaturas inscritas. Entonces la frecuencia nos decía cuántos inscribieron una asignatura, cuántos inscribieron dos asignaturas. Ahora, en vez de tener una, dos, tres asignaturas, vamos a tener, ¿cierto?, un intervalo. ¿Cuántos hay, cierto?, entre 1 y 4, por ejemplo, entre 4 y 7, ¿ya? Vamos a trabajar con intervalos de valores. Pero como quedó algo pendiente, ¿cierto? La idea sería que intentemos resolver algunos de esos ejercicios que quedaron pendientes. Estos, ¿cierto?, estaban centrados en ver si se entendió lo que eran las medidas de tendencia central que vimos, la moda, la mediana y el promedio. En datos, ¿cierto?, que no estaban agrupados en intervalo. Y el formato de estas preguntas, por si acaso, es el formato que tiene la prueba de transición, ¿ya? Y esta materia va a entrar. Entonces, igual nos sirve un poquito para repasar eso. Eh, Aquí, ¿cierto? Partimos del número 5 y nos dice que tenemos a 3 hermanos, ¿cierto? Carlos, Luis, Javier. Y nos dan 2 tipos de datos. Uno tiene que ver con las estaturas y el otro tiene que ver con las edades, ¿sí? Con respecto a esos datos, entonces, nos da ahí 5 alternativas donde nosotros tendríamos que ver, ¿cierto?, si son verdaderas o falsas, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos ir haciendo acá. Los datos son 3 para cada uno, ¿cierto? En edades, ¿cierto? Tenemos a Carlos con 20, ¿cierto? Tenemos a Luis y Javier, 3 menos que Carlos, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos años deberían tener? A ver acá. 17. 17. Y como por alguna parte de ahí, ¿cierto? Habla de mediana sobre todo, lo recomendable es al tiro mejor dejarlos ordenados, ¿cierto? De menor a mayor. Entonces, vamos a poner primero, ¿cierto?, a Luis y Javier. Luis con 17, ¿cierto? Y Javier también tiene 17, ¿ya? El orden de esos dos puede cambiar, ¿cierto? Porque son el mismo dato. Y lo otro hace referencia, ¿cierto?, a la estatura. Y en la estatura, ¿cierto?, tenemos ahí que el más alto es Luis, ¿cierto? Entonces, Luis, ¿cierto? Y le vamos a poner 1,70. Nos dan el dato del más pequeño igual, ¿sí?, que es Javier con 1,60. Bueno, y aquí viene, ¿cierto?, el dato, por decirlo así, que nos puede complicar un poquito para ver cuáles son verdaderas o falsas. Y es el caso de que hay un dato que no nos están dando, ¿cierto? Que es cuánto mide Carlos. Lo que sí sabemos es que Javier es el más pequeño y Luis es el más grande, así que por aquí debería estar Carlos, pero no sabemos qué edad tiene, qué estatura tiene. Así que más o menos ahí están ordenados, ¿cierto? Más o menos, digo, porque hay un dato que no conocemos. Ya, con esos datos, entonces, ahí tienen 5 opciones. ¿Cuáles ustedes me asegurarían que son verdaderas de las que están ahí?
¿O cuál creen que es falsa sí o sí? Cualquiera de las 5 que ustedes tengan una respuesta. La B es verdadera. Y aquí me dicen, voy a ir poniendo las letras al lado y de ahí vamos revisando. Ya, vamos a poner que esa es verdadera, me dicen. ¿Qué otra ustedes creen que sabe la respuesta o la pueden asegurar? La D igual es verdadera. La D. ¿Esta? Y ¿Qué más? ¿Alguna otra? Es todo verdadero, parece. Alguien por ahí me dice que son todas verdaderas. Ya, por ahora les voy a poner todas verdaderas. Y acá. Y ahí vamos a ir revisando si es así o no. Creo que la Estefanía no es del electivo, parece. Que mi memoria, no me acuerdo mucho, la verdad. Bueno, la moda de las edades es 17 años, me dice ahí, ¿cierto? La moda tiene que ver con el valor que más se repite, entonces era fácil de determinar, ¿cierto? Que en cuanto a las edades, el valor que se repite es 17, así que con eso estamos bien, ¿cierto? ¿Qué otra? Por ejemplo, la estatura de Carlos corresponde a la mediana. ¿La mediana, a qué se refiere la mediana? ¿Cómo saco la mediana? Por acá alguien igual me dijo que la era falsa, la voy a dejar aquí. para la mitad de todos los datos ordenados del menor al mayor. Ya, el dato central, ¿cierto? Si los ordeno es el dato central, entonces aquí estamos hablando de estaturas. Y sí, Carlos, ¿cierto? No puede estar antes que Javier y tampoco después que Luis. Así que el valor que tenga, ¿cierto? Va a ser la mediana. Ok. ¿Qué otro más? Bueno, ya que trabajamos recién con la mediana de las estaturas, podríamos sacar la mediana de las edades igual, ¿cierto? Como dijeron cierto dato central, acá están las edades, me dice que el dato central es 17 y es verdad, ¿sí? Ese es el valor del dato central. Así que esa también sería verdadera. Ya nos queda la C y la E. Por ejemplo, la E, tengo dos respuestas ahí, ¿ya? Entonces veamos si es verdadera o falsa. Promedio de las edades, 18. Eh, ¿Cuánto da el promedio? ¿Cómo sacábamos el promedio de todo esto? ¿O la media? Se suman todos O sea, los que dividen por la misma cantidad de datos. ujú. O sea, debería dar 54 dividido 3. Y eso me da. 18. Así que esa nos quedamos entonces con que es verdadera. Ya, para los que ingresaron, ustedes tienen que acordarse si están en el electivo de matemáticas, ¿ya? Porque ahora estamos en el electivo. Yo ahí voy a después revisar la lista, pero ahora no me acuerdo de todos. Y nos quedaba por revisar la letra C, ¿cierto? La letra C me dice que el promedio de las estaturas es 1,65. Esta también trabaja con el promedio. Entonces la pregunta es, ¿están todos seguros de que es verdadera? Porque como hay un valor que no tengo, ¿cierto? Ahí surge mi duda. Entonces, ¿quién me podría asegurar que eso es verdadero? ¿Cómo me podrían asegurar que eso es verdadero? O si no, ¿cómo me podrían mostrar, cierto, que es falso? Si es que no es verdadero.
Para que el promedio de esas estaturas sea 1,65, ¿cuánto debería medir Carlos, por ejemplo? Uno 65, profe. Ya, eso debería medir, ¿cierto? Y el promedio sería 1,65. Entonces ahí viene la pregunta, ¿medirá 1,65? ¿Ya? Porque para que esto sea verdadero, Carlos debería medir eso. Entonces, ¿puedo asegurar yo que es la única opción que tiene Carlos? ¿O podría medir algo diferente? Obviamente puede medir algo diferente. ¿Cierto? Porque nos dan un rango, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podría medir 1,61, ¿cierto? Y estaríamos cumpliendo con la información que dice acá arriba el enunciado. Y si midiera 1,61 y yo saco el promedio, me va a dar un valor diferente al que está acá. ¿Ya? Entonces, esta no es verdadera, porque sí, es verdad que existe la posibilidad de que mida 1,65, pero puede medir, ¿cierto? Desde 1,61 hasta 1,69 y entonces depende del valor, esto va a cambiar. Entonces yo no puedo asegurar, ¿cierto?, que el promedio de las estaturas sea realmente 1,65. ¿Ya? Puede que no. Por lo tanto, a veces sería falso. ¿Sí? Entonces, 4 verdaderas y una falsa. ¿Alguna duda con ese? No, ya. Camila me dice que no entendió. A ver, supongo que se refiere a la C nomás, ¿cierto? Lo que pasa es que acá nos dice si al analizar la información que nos dan, bueno, ahora nos vamos a centrar solamente en esta parte de acá abajo, ¿cierto? Porque la otra ya la revisamos. Se puede asegurar la veracidad de, o sea, puedo asegurar que esto es verdad. Cuando me dicen que puedo asegurar, quiere decir que siempre se va a cumplir. ¿Ya? Entonces yo reviso, según la información que tengo acá, yo me doy cuenta que no siempre se va a cumplir. ¿Ya? Porque Carlos podría medir, ¿cierto?, 1,61, 1,62, y en ese caso, si yo saco el promedio, me va a dar un valor diferente al que está acá. Entonces yo no puedo asegurar que esto siempre es verdad. ¿Sí? Por eso sería falso. La siguiente. Ahora, ¿cierto? Tenemos 12 datos y los números van del 1 al 12. Y hay dos casos ahí, ¿cierto? Me dicen, con esos 12 datos, ¿cierto? Podemos nosotros, aquí hace referencia a la mediana. Entonces, pues nosotros podríamos calcular la mediana, ¿cierto?, de esos 12 datos. Ya, la tenemos, ¿cierto? Después nos dice, de esa muestra van a eliminar los múltiplos de 5. Así que la cantidad de datos va a cambiar y los valores que hay también, ¿cierto? Hay unos que no van a estar. La pregunta es si la mediana ahora de los datos que quedaron, ¿qué pasa con ella con respecto a la original? ¿Será la misma que teníamos o habrá algún cambio? Y si hay algún cambio, ¿cuál de esas de ahí sería el cambio que hay? Entonces eso es lo que me están preguntando. ¿Qué harían ustedes entonces para ver cuál es la respuesta correcta? Ideas de procedimiento. A ver acá. Ya, podemos ordenar, ¿cierto? Los números del 1 al 12. Ujú. Ya lo voy a escribir Y acá. eliminar los múltiplos de 5. 5 y el 10. Claro. Esos son los originales. Entonces lo que tendríamos que hacer, aparte de ordenar, es ver la mediana. Porque se supone que voy a comparar las medianas, entonces necesito saber cuál era el valor de la mediana originalmente para ver si cambió o no después. ¿Cuál sería la mediana ahí? 6,5. Ya. Si yo hago el cálculo, ¿cierto? Va a estar entre 6 y 7 al final, ¿cierto? Ok. La pregunta es, voy a sacar los múltiplos de 5, así que ¿qué números voy a sacar en realidad? El 5 y el 10. El 5 y el 10. Ya, voy a sacar ese entonces y voy a sacar ese que está ahí.
¿Cuál sería la mediana ahora? Lo mismo. La misma, ¿cierto? Y por eso hice esa línea que está ahí, ¿ya? Como saqué un dato de cada lado, ¿cierto? Entonces la posición central se mantiene, ¿sí? Hubiera cambiado, ¿cierto? Si yo hubiera sacado, por ejemplo, dos datos o más, una cantidad mayor de datos de un lado que del otro, ¿cierto? Ahí se iba a correr, ¿cierto? La posición central. Y ahí tendríamos que calcular, ¿cierto? Y ver si corresponde otro valor. Ujú. Pero en este caso no pasó. Por lo tanto, la respuesta correcta sería que sigue siendo la misma, ¿sí? El mismo valor. ¿Dudas? No, mister. Ujú. Ok. Ya supongo que Francisco eres tú, supongo. Monsalve. Es que está en el compu de mi hermana. Ya, ok. Sí, para confirmarlo. Y Estefanía, creo que no estás en el electivo. Me parece mucho. No está aquí. Bueno, yo en el electivo realmente no creo que les vaya a hacer encender las cámaras, ¿cierto? Porque más o menos con la participación yo ahí voy sabiendo por sus voces quién es y quién no. ¿Ok? En común sí le vamos a hacer siempre encender las cámaras al comienzo. ¿Ya? Bueno, ahora pasamos al siguiente. Aquí tenemos otra, ¿cierto? Donde nos dan notas justamente de matemática. Y a partir de esos datos, ¿cierto? Nos dan ahí tres afirmaciones donde nosotros podríamos, ¿cierto?, ver si son verdaderas o falsas esas afirmaciones. Entonces, ¿cuáles de ahí ustedes creen que son verdaderas? ¿Y cuáles creen que son falsas? De esas tres. Bueno, acá están mis datos, ¿cierto? Los que están ahí. No importa el orden, o sea, me refiero cuál me respondan primero de las tres que están ahí. La tercera es verdadera. Ya. Yo también siempre voy a la moda primero, ¿cierto? Porque es como más rápido de ver. No necesito ordenar, ¿cierto? Necesito mirar nomás qué cosa está repetida, ¿cierto? Ya. Por ejemplo, si hay tres modas, tendría que ver cuáles serían esas. Por ejemplo, ¿cuáles serían las modas? Si esa es verdadera. El 6, Ya, el 7 y el 5. ya. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí. ¿Todos? Sí, O sea, mister. si hubiese tres modas, pero el que más se repite es el 6. Y la 1 creo que sí está buena. Ya. ¿Se acuerdan que la definición de moda se refiere al dato que más se repite, ¿cierto? Entonces, lo primero que tendríamos que ver, ¿cuál es el dato que más se repite? ¿Cuál es el No, dato? profe. Pero eso era a lo que me refería, pues, Cuatro, profe. Sí. seis. El dato que más se repite en este caso es el 6, ¿cierto? Después tendríamos que ver entonces si hay algún otro dato que se repite la misma cantidad de veces. Como no hay otro que se repita la misma cantidad de veces, entonces solamente nos quedamos con esa moda, ¿sí? Esa es la única moda que hay, ¿ya? Así que la tercera entonces sería falsa, ¿sí? Hay una moda. Ya. Me hablaban del primero igual. La frecuencia relativa de la nota 6 es 40%. Bueno, cuando nosotros hacíamos la tablita, ¿cierto? La relativa hacía referencia, ¿cierto?, a la relación que había entre la cantidad de datos, que en este caso es la nota 6, con respecto al total de notas, ¿sí? Y esa se podía dar, ¿cierto?, en porcentaje o en decimal, ¿ya? Entonces, la frecuencia relativa de la nota 6 es 40%. Bueno, acá, ¿cuántos datos tenemos de todo esto? 2, 4, Tenemos 10. 10 datos, ¿sí? Y Entonces tenemos 4 6 y es 4 es a 6, 40%. ¿cierto? 40% es correcto, ¿sí? Bien. Y nos La queda segunda la segunda es falsa. falsa, la mediana es 5,5. Bueno, aquí tendríamos que ordenar los datos, ¿cierto? Ajá. Da A ver, 6. sería el 2, ahí me van a tener que ayudar porque me salto alguno.
Después vendría el 4, 2, 5 parece. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7. Me faltó algo. 1, 2, 4, 6, 8. Ahí están todos, ¿cierto? Tendríamos que buscar el dato central. ¿Dónde estaría el dato central? Entonces, una forma, ¿cierto?, es dividirlo por 2, o la otra es buscar aquí. Pues. Podría empezar a eliminar uno de cada lado, ¿cierto?, hasta que me quede con algún número al medio. Esa es otra forma. Entonces, por ejemplo, Habrían dos, pues son 6, 6. es ahí, ¿cierto? Hay 4 para este lado y 4 para el otro lado. Entonces, esos son los datos centrales. No hay uno solo, sino que hay 2. ¿Qué se hacía cuando tenía 2? Se sacaba promedio. Se sacaba promedio entre esos dos valores que están ahí. Entonces, el promedio de eso sería 6. Por lo tanto, esta sería falsa. 5,5 en realidad no es que sea el valor de la mediana, ¿sí? Es la posición que tenía la mediana. ¿Ya? Eso sí hubiera sido correcto. Si aquí hubiera salido la posición de la mediana es 5,5, eso sería verdadero. ¿Ya? Porque estaría, ahí está la posición 1, 2, 3, 4, 5, 5,5, ¿sí? Justo al medio. Eso es correcto. Ahora, el valor de la mediana, ¿cierto? No es 5,5, sino que es el promedio de estos dos, que sería 6. ¿Ya? Esa es de repente alguna confusión que se puede armar por ahí, ¿cierto? Confundir la posición con el valor de la mediana. Y nos queda, ¿cierto?, el octavo. Aquí, ¿cierto?, nos dan distintas muestras de datos, ¿sí? Ahí tenemos una, tenemos dos y tenemos 3 muestras de datos. En cada una de ellas yo podría determinar, ¿cierto?, las 3 medidas de tendencia central. ¿Ya? La pregunta que nos dice aquí es en cuál de ellas, o sea, esto es individual, es como que tomo los primeros datos y tendría que ver si en ese caso la moda, el promedio y la mediana son el mismo valor. Voy a la segunda, vuelvo a ver lo mismo. Voy a la tercera y vuelvo a ver lo mismo. ¿En cuál de esas 3, cierto, se cumple que en esos datos el valor de la moda, promedio y mediana sean el mismo valor? ¿Ya? No estoy comparando una con otra, sino que en la misma... En la segunda, profe. En la segunda. Ya me dicen que acá se cumple. Me dicen. Aquí dicen que sí. Ya tendríamos que ver. Pues, si aquí, cierto, la moda es obviamente es el 2, ¿cierto? Es el que más se repite. La posición central está aquí, ¿cierto? Tendré que promediar estos dos. Por lo tanto, también me daría 2 la mediana. Y me faltaría ver el promedio. Tendría que sumar todo esto que está acá, ¿cierto? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividido por 4 también me da 2. Así que esa está correcta. La pregunta es si hay alguna otra. No creo. Porque la 1 no tiene moda Ya, la 1 no tiene y, moda, ¿cierto? y la 3 su moda es 2.5. ¿O no? No, es 3, pero la mediana es 2.5. Claro, ahí hay una diferencia ya. Que entre la mediana y la moda ya no coinciden, por lo tanto esa va a ser falsa, ¿cierto? Entonces, claro, solamente la segunda se cumple que tienen el mismo valor las 3 medidas de tendencia central. Ya, eso es lo que nos quedó de la guía anterior. Y lo que quería ver hoy día, ¿cierto?, es cómo armar una tablita. ¿Sí? Tengo los datos sueltos, pero ahora armarlos en intervalos. ¿Sí? Entonces aquí les van a pedir armar una tabla igual como la que hacíamos, bueno, casi igual como la que hacíamos en la guía anterior. A ver, aquí voy a insertar tabla. Cuatro intervalos. Ahí vamos agregando si faltan más después. Acá, ¿cierto? Voy a tener mis intervalos. Es lo primero que voy a hacer yo. ¿Ya? Me dice, ¿cierto?, que haga 4 intervalos. Por eso dejé 4 filas aquí. ¿Ya? ¿Cómo sé yo desde dónde voy a empezar?
Bueno, lo primero que voy a tener que hacer es buscar el dato más pequeño y el dato más grande de todos los que están ahí, ¿sí? Eso es lo primero que tengo que buscar yo. Entonces, ¿cuál sería el dato más pequeño y cuál sería el dato más grande que hay ahí? El más pequeño. 4.3 y No, no, no. 7.0. 3.8. Ah, ¿y bien 3.8? Ah, bueno, lo vi. Y ahí ya, entonces tenemos 7.0, ¿ok? Y 3.1. ¿Sí? Esos son el mayor y el menor. Si yo hago la resta entre esos dos, me da algo que se llama rango, ¿sí? Entonces, si le preguntan por el rango de datos, se refieren a eso, ¿ya? Tomo el valor más grande, el valor más pequeño, hago la resta, entonces ahí me da el rango que cubren todos mis datos, desde qué valor hasta qué valor van, ¿ya? ¿Cuánto me daría ese rango, en este caso? 3.2 o no. 3,2 me dicen por ahí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ya, Sí, profe. ya. 3.2. Entonces, recordemos, esto es el rango, ¿sí? Por si de repente lo preguntan. Ahora, ¿por qué lo estoy sacando? Es porque para saber, ¿cierto?, la amplitud de mis intervalos, ¿sí?, desde qué valor hasta qué valor van, voy a usar el rango. En el ejercicio de ahora me están diciendo la cantidad de intervalos, ¿ya? Pueden haber otros donde no me los den y hay algunos métodos para saber cuántos intervalos yo debería usar, ¿ya? Pero esta vez vamos a trabajar con 4 intervalos. Eso quiere decir que esto lo voy a intentar dividir en 4 partes iguales, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es dividir ese rango por la cantidad de intervalos. ¿Cuánto me daría eso? No es 0.8 o sí. 0,8, ya. Bien, ya. Lo que acabamos de sacar aquí es la amplitud de mis intervalos, ¿sí? Es algo similar a la idea del rango, pero el rango trabaja con todos los datos, en cambio la amplitud trabaja solamente con cada intervalo, ¿ya? Por lo general la idea es cierto que todos los intervalos tengan la misma amplitud. Entonces, ¿desde dónde empiezo yo a armar mis intervalos? Bueno, del valor más pequeño que tengo acá. Y ustedes me dijeron que era ese valor de ahí, ¿cierto? Entonces, desde ahí voy a empezar yo. Desde ese valor que está ahí, ¿cierto? Y voy a considerar todos los datos que partan de 3,8. Y aquí es donde yo le agrego este valor que acabo de sacar, ¿ya? Porque mi amplitud de intervalo va a ser ese. Así que ¿hasta qué número voy a colocar aquí? Hasta el 4.6. Hasta el 4,6, ¿se fijan? Y lo voy a dejar abierto, ¿sí? Esto me dice a mí que si hay un 4,6, no lo voy a contar en este intervalo que está acá, sino que lo voy a contar en el siguiente, ¿ya? Porque acá voy a partir con 4,6 y vuelvo a agregarle entonces esa amplitud que buscamos acá. Voy a poner acá amplitud, ¿cierto? ¿Ya? Ya, es cierto, en su cuaderno la idea es que también vayan haciendo esta tabla, ¿ya? Porque la vamos a ir completando acá. Entonces, completen primero esta parte, los intervalos, ¿sí? ¿Desde qué valor a qué valor van los 4 intervalos que tengo ahí? Después vamos a buscar algo que se llama marca de clase, ¿sí? Por ejemplo, esta columna no estaba en la tabla que vimos la vez anterior, ¿ya? En la tabla que vimos con datos, también eran datos agrupados, pero no en intervalos. Aquí iba un solo valor, ¿se acuerdan? Entonces después veíamos cuántos había de ese valor. Y aquí vamos haciendo la frecuencia, ¿sí? La F pequeña. Eso también lo vamos a hacer ahora, ¿ya? Pero hay que agregar algo aquí entre medio que se llama marca de clase. Entonces primero los intervalos, después vamos a determinar la marca de clase de cada intervalo y después vamos a hacer lo que hacíamos antes. ¿Cuántos datos hay en ese intervalo? ¿Cuántos datos hay en ese intervalo? Y vamos a ir completando, ¿ya? Hacia acá ya se parece, es como lo que hacíamos antes.
Entonces, complétame hasta aquí. ¿Sí? Es este. La marca de clase, por si acaso, es el promedio de estos dos datos que están acá. ¿Sí? Es como el dato central. Y esa marca de clase va a ser mi representante. Para cálculos que yo quiera hacer, ¿cierto? Voy a tomar ese como representante de este intervalo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de aquí, la marca de clase debería ser, ¿cuál sería el dato que está justo al medio ahí? Si yo promedio 3,8 y 4,6, ¿cuánto debería darme eso que está ahí? ¿4.2? Ya, ¿O no? esa va a ser mi marca de clase del primer intervalo. Entonces, ustedes podrían sacar, ¿cierto? Completar toda esta tablita que está aquí. ¿Mm? Y de ahí yo les voy preguntando qué valores les dio. A ver. Bueno, siempre escojo el principio, vamos por el final esta vez. Ya La Paz me va a ayudar a completar los intervalos. Me puedes ir escribiendo nomás en el chat, ¿cierto? ¿Qué valor debería colocar aquí? Lo que tú escribas lo voy copiando acá. Vamos a completar esta parte de aquí. Ya, 5,4. Bajo, ¿cierto? Y ahora, 5,4, ¿cierto? 6,2. Hemos abierto. Y el último, ¿cierto? Partiría en 6,2 y llegaría hasta 7, ¿cierto? Y como ese es el último, no hay valores más arriba de eso, ¿cierto? Este queda cerradito. ¿Sí? Y entonces ahí abarcamos, ¿cierto? De 3,8 a 7. Y vamos a trabajar con esos datos. Gracias, Paz. Después tenemos aquí, voy subiendo, Nicole, las marcas de clase.
5, 50, 5,0, Ya. 5,8 y 6,6. Ujú. Se fijan que se cumple igual que si yo tengo la primera, le voy agregando ese valor, voy sacando el que sigue, ¿cierto? De una forma más rápida, ¿cierto? Ya, y ahora vamos a ir, ¿cierto?, a las frecuencias absolutas. Lucas Torres, ¿qué debería colocar aquí yo? ¿Qué valor? Ya. Frecuencia absoluta tiene que ver con cuántas veces se repetía un valor en la tabla que trabajábamos antes. Si la última tabla que trabajamos tenía que ver, la primera columna, ¿cierto? Estaba la cantidad de asignaturas que inscribían los alumnos. Y entonces acá íbamos colocando, por ejemplo, 2 alumnos inscribieron una asignatura, 3 alumnos inscribieron 2 asignaturas. Así íbamos haciendo, completando esta parte. Ahora acá la idea es la misma, ¿sí? Entonces yo tendría que buscar cuántos alumnos, ¿cierto?, tuvieron nota entre 3,8 y 4,6, sin considerar el 4,6 porque es intervalo abierto. Los 4,6 los consideré en este otro intervalo de acá, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que ir a hacer. Fijarme acá, ¿cierto?, y contar cuántos valores hay aquí entre medio, ¿sí? ¿Cuántos valores habrán entonces en ese intervalo? Y ahí para ir avanzando, ¿quién venía después? 3 me dicen ahí. ¿Me confirma el resto? ¿También contaron 3? Sí, Sí, es 3. Ya. El siguiente, ¿quién venía después aquí? El otro Lucas, Lucas Cárdenas. Mm, Katina el que sigue y después el último Karen. ¿Sí? ¿Es uno solo? No, no sé. Uno solo me dice. Bueno, el resto me puede Sí, confirmar si tienen lo mismo, ¿cierto? Sí, es 1. Ya. el otro es 7. 7 y me falta 9 me dice la Karen. Bueno, supongo que todos llegaron a los mismos valores, ¿cierto? Esta parte ya la conocemos, ¿cierto? Ya, sí. Ujú. Podemos sacar la acumulada, ¿cierto? F mayúscula. Y la podemos sacar desde acá. ¿Qué valor iría aquí entonces? Jan. Aquí va Jan, Javiera Vargas, Dante y Cristóbal Cárdenas. ¿Sí? Me pueden escribir por el chat nomás su valor, por si acaso. ¿Ya? Frecuencia, el F grande, ¿cierto? Es la acumulada. Entonces me va diciendo desde, bueno, en este caso me va a contar cuántos datos hay, ¿cierto? Desde este intervalo y todos los que hubieran antes. ¿Sí? Esa es la idea del valor que voy a colocar aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos datos o cuántas personas tienen notas, ¿cierto? Que como máximo tengan el 4,6, en realidad que no alcancen a llegar a 4,6. Esa es la idea. O sea, me sirven todas las notas, ¿cierto? Pero que sean menores a 4,6. Entonces, ¿cuántas notas serían en total? Podría contarlas acá, ¿cierto?
o podría ayudarme, ¿cierto?, de los valores que saqué aquí. ¿Sí? Tengo dos formas de sacar eso. Entonces, ¿cuántas notas hay, ¿cierto?, que no lleguen a 4,6. Acá me dices que, bueno, me nombraste las 3 ahí, ¿cierto? Ya. Uno se puede fijar acá. Siempre el primer intervalo, ¿cierto?, van a coincidir estos dos valores porque estoy considerando desde este intervalo y antes. Entonces aquí solamente, como es el primero, solo están estos 3, ¿sí? Después, ¿cierto?, el siguiente que va acá me tiene que considerar, ¿cierto?, a los de este intervalo y a los que están acá. Ya, por eso es acumulada. Voy acumulando todo lo que está hacia arriba, ¿sí? Entonces me sirven todas las notas, ¿cierto?, que sean menores que 5,4. Si yo quisiera buscarlas acá, porque no me acuerdo cómo se sacaba en esta parte, pero me podría ayudar de estos valores también, ¿sí? Entonces aquí le tocaba a Javiera. ¿Qué valor pondría ahí entonces? El Julio me hizo trampa porque no estaba y ahora está ahí entre medio. Me lo salté. Ya, Javiera, ¿qué valor coloco acá? ¿Qué valor coloco aquí? La frecuencia acumulada, ¿cierto?, para este intervalo que está acá. Entonces tengo que considerar, ¿cierto?, lo que está aquí y lo que está acá. Bueno, y todo lo que hubiera antes, 4, ¿sí? Porque al final me voy fijando en estos valores. Yo me puedo ayudar de esta parte, ¿no? Después, ¿cierto?, viene Dante. Ya, 11, muy bien. Entonces, ¿se fijan que voy sumando ese valor nomás? Lo que ya tengo acumulado más lo nuevo, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, Cristóbal, el último sería 20. 20. Ese valor que está ahí, ¿cierto?, debería coincidir con el n, ¿ya? Porque aquí uno debería, ¿cierto?, hacer el cálculo para ver si lo hizo bien, ¿cierto? Suma todo lo que está acá en las absolutas, ¿cierto? Y eso me da 20. Entonces ahí puedo comprobar si es que me salté algún dato o no, porque yo cuento los datos que hay acá y me dan 20, porque aquí hay 10 y 10, ¿sí? Entonces sí me aseguro yo de que no me salté ningún dato, que los consideré todos, ¿sí? Y eso me sirve también para ver acá si sumé bien acá igual. Tienen que coincidir esos dos que están ahí, ¿ya? Bueno, y de ahí podíamos sacar otras más, que era la relativa que hablábamos nosotros en una pregunta. ¿Cómo saco la relativa? Si alguien se acuerda. ¿Qué cosa, profe? No escuché bien. La frecuencia relativa. Creo que es dividir tu frecuencia absoluta por el n, ¿no? Sí, ¿ya? Bueno, porque estamos trabajando en realidad con la relativa de la minúscula, la absoluta, ¿cierto? F sub R. Entonces, trabajar con esta columna, ¿sí? Y siempre referido a este total que está acá. Entonces, 3 sobre 20. Tendría que colocar aquí mi valor. Es una división porque al final estoy sacando una razón al final. Una razón, ¿cierto?, entre el 3, o sea, la cantidad de datos que hay en este intervalo con respecto al total de datos. Por eso es 3 partido por 20. ¿Ya? Y puedo hacer ese cálculo, ¿cierto? Con calculadora lo pueden hacer si es que la tienen a mano. ¿Cuánto debería dar eso? Vamos a completar esa fila y vamos a quedar más o menos hasta por ahí. ¿Ya? Porque este ejercicio lo voy a usar yo en la otra clase, ¿sí? Porque ahí vamos a ver 0,15. Las medidas que vimos, las mismas 3 medidas que vimos, ¿cierto? ¿Se acuerdan los datos sueltos? Vamos a ver entonces cómo lo sacaríamos con estas tablas con intervalos. ¿Ya? Entonces vamos a usar esta misma tablita, ¿cierto?, en la otra clase. Así que tienen que tener todo escrito para ocuparla en la otra clase. Ya. Acá entonces, me van dando los valores hacia abajo. ¿Mm? Ya, 0,05. 0,35. 0,35 0.45. y 0,45. Y aquí yo puedo hacer la prueba igual, sumar esto, ¿cierto? Y que me dé 1. Bueno, y como les dije alguna vez, ¿cierto? Puede que alguna vez me dé aproximado el 1 en realidad. ¿Ya? Eso pasa cuando
hemos tenido que hacer algunas aproximaciones aquí en estos valores, que en este caso no, porque nos dio exacto. Entonces debería darnos 1. Pero hay otros donde nosotros a lo mejor vamos a aproximar aquí, y ahí puede que se pierda una cantidad decimal chiquitita o se agregue algo de más, ¿sí? Si yo hago la suma, ¿cierto? Me va a dar 1. Y esta relativa, ¿cierto? Es la que yo puedo usar, ¿cierto? Para interpretarlo como porcentaje. ¿Se fijan? Aquí me dice 15%, ¿ya? 5%, 35%, 45%. ¿Mm? Entonces, el 15% de los estudiantes, por ejemplo, sacó nota, ¿cierto? Que entre 3,8 y 4,6. Bueno, desde 3,8 a 4,6 en realidad. Así podría yo leer estos datos que están aquí. Estos que están acá me dice la cantidad, ¿sí? 3 estudiantes, ¿cierto? Sacaron notas desde 3,8 hasta 4,6. Y este es el acumulado, ¿sí? Entonces aquí yo podría decir, por ejemplo, con este que está acá, 4 estudiantes, ¿cierto? Sacaron nota menor a 5,4, porque me agarra todo lo que está para allá. Entonces así es como se lee cada una de estas columnas. No sé si hay alguna duda con esa parte que está ahí. Bueno, esa relativa también se puede sacar una relativa con respecto al F grande, ¿sí? Es la misma idea, ¿ya? Pero con estos valores que están acá. Entonces así podríamos hablar de porcentaje acumulado, ¿ya? Entonces lo que me interesa es que si yo les doy los datos sueltos, entonces ustedes podrían llegar a armar, ¿cierto? Su tabla que está acá. Entonces acuérdense de los pasos. Me fijo en el rango, ¿cierto? ¿Qué cosa era el rango? Si alguien se acuerda. La división al promedio del Rango. 0 y el 3,8. O sea, en realidad no es una resta, pero es como desde qué valor hasta qué valor llega, ¿sí? Considero el más pequeño y el más grande, entonces me da el rango donde están ubicados mis datos, entre qué valores está, ¿sí? Y ahí puedo sacar que es 3,2. Y eso lo voy a usar yo después para ver, ¿cierto?, la amplitud de estos intervalos, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, yo les di cuántos intervalos queríamos hacer. Hay algunas fórmulas por ahí donde se puede buscar cuál es el mejor valor de cantidad de intervalos, ¿ya? Por ahora lo vamos a trabajar así porque me interesa en realidad que ustedes sepan armar la tabla, ¿sí? Cómo se arma, cómo se lee esta información, para que después si nos encontramos con alguna tabla, ¿cierto?, hecha, ustedes puedan leer la información que está ahí, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, por eso ahora estamos viendo cómo se arman, para que ustedes sepan qué significa cada cosa, de dónde sacan esos valores, para que después tengamos idea de lo que estamos viendo en una tabla, ¿ya? Por eso estamos haciendo esta parte. Y entonces, la próxima clase, mi idea es hacer una comparación, ¿ya? Vamos a trabajar con este ejercicio de nuevo, ¿sí? Así que tengan copiados estos valores. Y lo que voy a intentar hacer, ¿cierto?, es que calculemos, supongamos que tenemos solamente los datos sueltos, ¿sí? Y vamos a calcular entonces los 3 datos, moda, media y mediana, con los datos sueltos, ¿sí? Como lo hicimos en la clase anterior. Y después, ahora que tenemos la tabla hecha, entonces vamos a ver cómo serían esos valores, ¿cierto?, si yo no tuviera estos datos, ¿ya? Lo que pasa es que muchas veces la información que nos van a dar a nosotros, si son muchos datos, no nos van a colocar cada uno de estos datos, sino que nos van a colocar a lo mejor esta tabla, una tabla de este tipo. Entonces, teniendo esa tabla, ¿cómo podría yo estimar la media, la moda y la mediana? Eso es lo que vamos a ver. Y vamos a aprovechar, ¿cierto?, que como tenemos los datos originales, vamos a poder comparar, ¿sí? Ya, porque lo que vamos a hacer es una estimación al final, no es la moda real, no es la media real, ni la mediana real cuando tenemos los intervalos. Son estimaciones, pero que nos sirven a nosotros para hacer conclusiones después, ¿ya? Entonces, la otra clase, esa es mi idea, que comparemos ciertos valores, que aprendamos a sacar las tres medidas de las dos formas, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta más, porque yo quiero dejarlo hasta ahí, ¿cierto?, para trabajar la otra clase con esto. ¿No hay dudas entonces? Ya.